Hey, sinceros, ¿cómo están? Un placer estar con ustedes en este live que estamos haciendo el día de hoy. ¿Cómo están? Avísenme aquí en los comentarios desde dónde nos saludan, desde dónde nos visitan. Ya arrancamos aquí. Marcos, un placer a toda la gente que se conecta de diferentes lugares. ¿Cómo están? Hoy vamos a ver un tema bien interesante. Estoy haciendo esta transmisión para darles como una mini masterclass sobre un tema que me parece muy interesante y que quise preparar porque he visto algunos comentarios en el grupo de Facebook y creo que hay como un poco de discusión sobre cómo deben de ser las cervezas, si deben de llevar lúpulo o no, si deben de caer forzosamente dentro de un estilo o no. Entonces, el día de hoy vamos a hablar sobre eso. Vamos a saludar un poquito aquí a la gente que está conectándose. Saludos a Cristian Casaña, a Manuel, que nos saluda desde Puebla. Muchísimas gracias por vernos a esta hora. A Edgar, que está en Costa Rica. Muchísimas gracias por tus comentarios, Edgar. A Juan, hasta Quindío, Colombia. A Edgar de Guadalajara, México. Saúl de Monterrey, México. A Pablo desde Barcelona. Ahora sí no te puedes quejar, Pablo, de que estamos transmitiendo en la madrugada. Ahora sí estamos transmitiendo en la nochecita. ¿Qué tal el frío allá en Barcelona? Me imagino que va a estar bueno. Muy bien. Bueno, pues perfecto. Saludos aquí. Fíjense, desde Tenerife también, Noé, un gran abrazo hasta allá. A Tito desde Mérida, Yucatán, aquí cerquita. Saludos a toda la gente. Saludos a Nayarit, Noticias UX o UIX. Mauricio desde Buenos Aires, Argentina. A Jordi, hasta Ecuador, a la mitad del mundo. Rolando, qué gusto que ayer hayas cocinado tu lote. Esperemos todo salga bien y cualquier duda, pues aquí estamos, ya sabes. Roberto desde Jalapa. Nelson, por fin estás en vivo desde Chile. Saludos hasta la ciudad de La Cajeta, Celaya, Guanajuato. Es que se van los comentarios, son muchos. Torreón, México. Querétaro, bonita ciudad, Querétaro. Aquí está soleado, pero de todos modos yo estoy aquí con mis cobijas. Sí, claro, es que está fuerte el frío. Bueno, Luis Fernando, muchos saludos. A ver, saludos hasta Morelia, Michoacán, preciosa ciudad. Morelia, uno de los centros históricos más bonitos que tiene México. Santo Domingo, Dominicana, qué rico estar en Santo Domingo. Mazatlán, también qué rica la playita es Mazatlán. Bolivia, Perú. Diego Armando Barco, muchos saludos. También aquí saludos a Bolivia. Hay gente que no me sale sus nombres, como pueden ver en pantalla, pero les mandamos muchos saludos. Adrián, hasta Huila, Colombia. No sé dónde será Huila, Colombia, pero un saludote hasta Colombia, precioso país, Colombia. José mi amigo Manuel Vizcaíno. Espérenme, déjenme, voy a traer una cervecita, espérenme. No me tardo. Es que miren, yo les quiero enseñar de estas cervecitas que nos mandó nuestro amigo Manuel Vizcaíno. Me mandó más, nada más que más son las que saqué ahorita del refri. Y de cervecería Refrán. Si ustedes quieren comprar y probar una buena cerveza ganadora de medallas y están en México, entren a cervecería Refrán, cervezarefran.com, ¿vale? Ahorita me las voy a tomar. Vamos a ponerlas aquí un instante. Entre Ríos, Argentina. Oigan, mucha gente que nos saluda. Yo pensé que dije, a esta hora no va a haber nadie, ya vi que mucha gente, entonces yo creo que vamos a transmitir también a esta hora. Saludos hasta Los Cabos, Chile, a Paseo, Argentina, Manabí, Ecuador, Reynosa. Bueno, pues vamos a entrar en materia. Hoy traigo un tema bien interesante porque creo que ha habido mucha discusión y bueno, es también un poco para crear polémica este tema y tal vez para aclarar algunos puntos y para que podamos entre todos tener mejores ideas y hacer más y mejores cervezas, como yo siempre digo. Bueno, siguen aquí saludándome. Pues vamos a comenzar. Muchísimas gracias a toda la gente que se conecta de corazón. Hoy tengo un tema bien interesante. Vamos a resolver muchas dudas sobre qué cerveza, con qué se hacen las cervezas, si la cerveza tiene que estar forzosamente hecha de malta, si forzosamente tiene que tener lúpulo, si la cerveza debe de seguir un estilo en particular, si se sale del estilo ya no es cerveza. O sea, he visto mucho ese tipo de preguntas y discusiones en el grupo. Entonces, el día de hoy vamos a platicar de estilos de los que jamás han escuchado, seguramente, de cervezas extintas. Me hablo de estilos, no de marcas, estilos ya extintos y
cervezas en peligro de extinción, que pueden extinguirse, pero ustedes las pueden salvar. Eso sería algo súper interesante. Entonces, esto es una mini masterclass, no es una masterclass completa, así que va a durar poquito tiempo. Y les traigo pues este tema para crear discusión y que más adelante lo podamos ir desarrollando. Bueno, pues muchísimas gracias a toda la gente que nos saluda aquí desde La Pampa, aquí Perú presente, Ecuador, Ensenada, Perú, Río Negro, Argentina. Excelente, desde yo, Perú. Ok, Bravo, Valle de Bravo, rico Valle de Bravo, Estado de México. Bueno, pues vamos a comenzar y el tema de hoy es bastante interesante, entonces vamos a hacerlo aquí un poquito interactivo, es un poquito de discusión. Vamos a comenzar desde el inicio, vamos a comenzar definiendo qué es cerveza para ver cuáles son los estilos y si una cerveza tiene que llevar lúpulo, no tiene que llevar lúpulo, si se sale del estilo puede ser, no puede ser, etcétera. Bueno, la definición más específica, más corta, más concreta que hay de cerveza es la siguiente. La cerveza es una bebida alcohólica elaborada a base de la infusión fermentada de cereales. Así que técnicamente cualquier bebida que contenga alcohol que haya sido elaborada a base de una infusión que se fermenta de los cereales es una cerveza. Si ustedes no entendieron nada, no se preocupen, ahorita vamos a desarrollar cada uno de estos conceptos. Vamos a comenzar por bebida. Bueno, la bebida no me voy a tener mucho, creo que eso sí lo entendemos de manera universal. Bebida es algo que es potable, algo que puedo consumir, algo que puedo ingerir y que obviamente es líquido, ¿ok? Entonces eso es una bebida. Es alcohólica. Bueno, alcohólica es que contiene alcohol etílico o etanol. Etanol y alcohol etílico son sinónimos, significan exactamente lo mismo y son producidos por la fermentación, que en un par de diapositivas vamos a ver qué es la fermentación. Es muy importante hacer notar que el único alcohol potable que podemos beber los humanos es el alcohol etílico. Cualquier otro alcohol pudiéramos beberlo en muy bajas cantidades, pero cualquier otro alcohol es altamente tóxico y nos puede hacer daño. Todas las fermentaciones tienen, además de etanol, otros alcoholes. Tienen alcoholes se llaman de baja cadena. Por eso les puse aquí una imagencita que no vamos a ahondar mucho, pero ahí está la estructura molecular química del etanol. Si se fijan, bueno, pues el etanol tiene cierto número de carbonos, ¿ok? Si tiene más carbonos, pues es de larga cadena. Si tiene menos carbonos, es de corta cadena. Alcoholes de corta cadena como el metanol, con M de mamá, son tóxicos. Si ustedes toman en cierta cantidad metanol, es letal. Sin embargo, si toman metanol en una cantidad muy pequeña, no les pasa nada. Todas las cervezas tienen una pequeña cantidad de metanol, pero no pasa absolutamente nada, ni les va a doler la cabeza, ni nada. En una fermentación no se van a intoxicar porque las cantidades de metanol o de otros alcoholes son muy pequeñas. Sin embargo, no. Sin embargo, si ustedes destilaran esa bebida como las temperaturas de fermentación, de evaporación, como las temperaturas de evaporación del metanol y de otros alcoholes como el alcohol etílico son diferentes, ustedes van al inicio a obtener metanol, entonces lo concentran. Si ustedes, no sé, destilan 50 litros de alguna bebida fermentada, algún tipo de cerveza, y entonces extraen primero ese metanol y lo toman, pues ya es una cantidad grande de metanol y obviamente pues les va a hacer daño y se pueden hasta morir, ¿ok? Pero en una bebida fermentada como una cerveza jamás van a tener una intoxicación por otro tipo de alcoholes. También tenemos alcoholes de larga cadena, que hay muchos, y algunos de ellos ni siquiera tienen trazas de sabor, mientras que otros cuando se producen en gran cantidad en la fermentación por efecto de que tenemos una temperatura muy alta en la fermentación, cuando se producen estos alcoholes de larga cadena, suelen dar sabores como a solvente, en conjunto con otros compuestos que se producen en la elaboración de cerveza cuando hay altas temperaturas, como ciertas cetonas, aldehídos y otros compuestos que dan esos sabores y sensaciones como que cuando tomo la cerveza se siente muy caliente o que dan sabores como a
pegamento, entonces porque hay cetonas, aldehídos y alcoholes superiores, y entonces pues les puede dar un poquito de dolor de cabeza y se considera un defecto en la cerveza. Pero normalmente en una fermentación normal y controlada tenemos etanol como principal producto y es un alcohol potable, aunque nos intoxica, pero tenemos nosotros una enzima que se llama alcohol descarboxilasa y lo podemos metabolizar, ¿ok? Lo metabolizamos en el hígado y entonces nos da este efecto de intoxicación que puede ser agradable, que no sea salir de él finalmente. Ahora, cuando ustedes limpian equipos, porque he visto mucho esta pregunta también en el grupo, si ustedes van a limpiar o a desinfectar su instrumental en la elaboración de cerveza, generalmente las cervecerías usan ácido peracético, que está hecho a base de vinagre, es como una mezcla de vinagre con oxígeno, pero pueden usar etanol al 70% para sanitizar frutas, por ejemplo, para sanitizar el lúpulo, pueden usar alcohol etílico al 70%, solo alcohol etílico, no pueden utilizar alcohol isopropílico, ningún otro alcohol, ¿ok? Solo alcohol etílico porque es el único alcohol que es potable. Okay, entonces espero haber resuelto esa duda que la he visto muy recurrentemente en el grupo. Entonces, regresando a nuestra definición, la cerveza es una bebida, ya sabemos que es bebida, es alcohólica, ya sabemos que es alcohólica, que contiene etanol o alcohol etílico, y está elaborada a la base de la infusión fermentada de cereales. Bueno, vamos a ver qué es una infusión. Una infusión, pues, es remojar en agua caliente, en este caso los cereales. Cuando yo hago un té, el té es una planta, es una hierba específica. Entonces, cuando yo hago una infusión de té, pues pongo este té a remojar en agua caliente. Y eso quiere decir una infusión. En este caso, yo voy a hacer una infusión en agua caliente con los granos. Esta infusión debe de ser muy precisa en tiempo, temperatura e incluso el pH, ¿sí? Aunque generalmente el pH se autorregula por digamos, ya la acidez propia que tienen los granos, que tiene la malta. Sin embargo, esta infusión debe ser controlada en temperaturas porque voy a precipitar una reacción química que es la maceración. Y bueno, de eso hemos hablado bastante en otras clases y está obviamente en nuestros cursos y masterclasses que tenemos dentro de la membresía de tribucervecera.com. Entonces, una infusión es remojar en agua caliente los cereales. Entonces, bueno, ya sabemos que la cerveza es una bebida alcohólica porque tiene etanol que se elaboró a base de remojar en agua caliente los cereales y esa infusión, eso que resulta de remojar los cereales en agua caliente, se fermenta. Entonces vamos a ver cuáles son los cereales y vamos a ver después qué es fermentación. Los cereales son cebada, trigo, maíz, arroz, avena, centeno, mijo y sorgo. Así que cualquier bebida que yo fermente o que fermente la infusión de algunos de estos cereales, de varios o de alguno, técnicamente es una cerveza. Generalmente por la raíz histórica de la cerveza o de lo que consideramos cerveza debe de llevar cebada. Sin embargo, por ejemplo, una bebida alcohólica elaborada a base de la infusión fermentada de arroz es una cerveza y es de origen japonés, en realidad es de origen chino, pero los chinos se lo llevaron a Japón y los japoneses la hicieron como su bebida nacional. Y le llaman sake. ¿Okay? Más adelante vamos a ver un poquito sobre el sake, vamos a hablar de él en 3 diapositivas más, pero técnicamente es una cerveza porque es una bebida alcohólica elaborada a base de la infusión fermentada de arroz. Entonces cumple perfecto con la definición, no tiene cebada, no tiene malta y no tiene lúpulo, sin embargo técnicamente perfectamente es una cerveza. ¿Ok? Ahora, hay cervezas que llevan cebada y arroz, o cebada y trigo, o cebada, trigo, maíz y arroz, o pueden llevar absolutamente todos los cereales, ¿ok? Generalmente, como les digo, la raíz histórica habla de la cebada, lo comentamos un poquito más adelante, pero generalmente puede llevar cebada y cualquiera de estos cereales, o solo cebada, o solo algún otro cereal, pero generalmente pues sí le llamamos, por todos los miles de años que se ha desarrollado la cerveza en Europa, lleva cebada, entonces le llamamos cerveza cuando lleva cebada. Hay otras bebidas que se consideran cervezas, por ejemplo, cervezas africanas, vamos a verlas en 2 diapositivas más, y generalmente se hacen con mijo y sorgo, o con maíz, o con trigo, y casi no se usa cebada, y son cervezas. Pero pues digamos que dentro del mundo occidental, cuando decimos cerveza, se sobreentiende que lleva cebada, solo cebada y
puede llevar algún otro cereal. Cuando lleva algún otro cereal, al otro cereal le llamamos adjunto. Entonces, si yo hago una cerveza de cebada y arroz, el arroz es un adjunto. O si hago una cerveza de cebada con trigo y con arroz, entonces el trigo y el arroz son adjuntos. ¿Ok? Bueno, ¿y qué quiere decir que sea fermentado? Bueno, fermentado es un proceso metabólico llevado a cabo por un microorganismo. Vamos a hablar de esto. Los microorganismos pues necesitan subsistir, entonces consumen alimentos, los metabolizan, es decir, los desdoblan dentro, digamos, hacen como reacciones que son enzimáticas, que son químicas, aprovechan, obtienen energía de esas reacciones, aprovechan los elementos que requieren y tienen un desecho o un subproducto. Ese subproducto es el resultado de este proceso metabólico llamado fermentación. Por ejemplo, tenemos una bacteria que se llama Acetobacter. La Acetobacter puede consumir, por decir, puede degradar incluso el etanol y puede convertirlo en ácido acético. Entonces tenemos una fermentación que se llama acética. ¿Ok? Y produce vinagre. Por ejemplo, si nosotros tomamos jugo de manzana y ponemos Acetobacter, ese jugo de manzana puede transformarse en vinagre de manzana mediante una fermentación acética. Entonces el Acetobacter degrada los nutrientes y tiene un subproducto que es el ácido acético. Por ejemplo, unos bacilos que se llaman lactobacilos. Los lactobacilos pueden consumir diferentes azúcares. Típicamente los agregamos a la leche. La leche tiene un azúcar que se llama lactosa. Los lactobacilos pueden fermentar la lactosa. Entonces los lactobacilos consumen la lactosa, la permean a través de sus membranas celulares, al interior hacen un mecanismo de metabolización o catabolización, ¿sí? Obtienen energía y generan como su producto ácido láctico. Entonces, como resultado, esa leche se acidifica con ácido láctico y podemos obtener yogur, podemos obtener queso, podemos obtener diversos productos, en este caso lácteos. Ahora, el lactobacilo no solo fermenta la leche, el azúcar de la leche, puede fermentar azúcar de caña u otros azúcares y ácido láctico. Típicamente se le agrega a la leche para hacer estos alimentos, pero fermenta otras azúcares. Por ejemplo, tenemos otras fermentaciones como butírica, propiónica e incluso la penicilina es una fermentación. La penicilina la utilizamos como medicamento, es creada por un hongo que se llama hongo penicillinum, que consume azúcares y como su producto genera este compuesto tóxico para muchas bacterias que se llama penicilina. Entonces, si nosotros aislamos esa penicilina y la ponemos en una herida, pues mata a las bacterias y entonces nos elimina una infección que tengamos en el organismo. Generalmente las fermentaciones generan este tipo de productos como un mecanismo de defensa para que otras colonias de otros organismos no se apropien de esa fuente de alimento, por lo que generalmente estos subproductos son tóxicos para otras bacterias. Y la bacteria o el hongo, porque también los hongos hacen fermentaciones, que lo producen, son resistentes, tienen una cierta resistencia. El hongo penicillinum tiene una resistencia a la penicilina. En el caso de las fermentaciones alcohólicas, tenemos un hongo unicelular que se llama levadura. Hay 1800 distintas especies de levadura que se han taxonomizado o catalogado hasta nuestros días, de las cuales para hacer vino ocupamos varias, pero para hacer cerveza ocupamos generalmente dos, que se llaman, sus nombres vulgares o comunes son ale y lager, ¿no? O Saccharomyces, su nombre científico, Saccharomyces cerevisiae, que sería la ale, y Saccharomyces pastorianus, que sería la lager. Estas dos especies de levadura, como muchas de las demás especies de levadura, pueden consumir azúcares, ¿sí? Ciertos azúcares simples, los metabolizan y como subproducto me generan dióxido de carbono y etanol, alcohol etílico. Entonces a esta fermentación le llamamos alcohólica. No solamente los hongos y las bacterias hacen fermentaciones, también muchas de las células de los animales hacen fermentaciones. Ustedes en su cuerpo tienen células que llevan a cabo fermentaciones. Las células de los músculos, cuando tienen una gran demanda de energía, realizan una fermentación, ¿ok? Realizan una
fermentación láctica y generan ácido láctico. Por eso y ese ácido láctico se acumula en el músculo y como que lo inflama. Cuando ustedes hacen ejercicio, corren o van al gimnasio, sus músculos tienen una gran demanda de energía. Para cubrir esa demanda, sus células hacen una fermentación y ese ácido láctico se acumula en los músculos y por eso les duelen los músculos al otro día. Sería muy divertido, en vez de una fermentación láctica hubiera sido una fermentación alcohólica, ¿no? Entonces cuando hicieran ejercicio se pondrían como borrachos, sería interesante. Pero bueno, no, son fermentaciones lácticas. Entonces eso es una fermentación, una metabolización de ciertos compuestos y se genera como subproductos otros compuestos vía, obviamente, un organismo vivo, un microorganismo. En el caso de la cerveza, que nos interesa, vía un hongo unicelular que se llama levadura. Muy bien, entonces, ¿cuáles son los ingredientes de la cerveza típicamente? Bueno, ustedes han escuchado, yo sé que lo saben, que la cerveza está elaborada por 4 ingredientes, que es agua, correcto, cebada o malta de cebada, lúpulo y levadura. Sin embargo, existen otras cervezas que no necesariamente están elaboradas con esos ingredientes. Por ejemplo, aquí puse algunas porque hay muchísimas a lo largo del mundo. Tenemos, por ejemplo, nombres como la chicha, que yo sé que muchos de ustedes suena, sobre todo la gente de Perú, de Colombia, de Bolivia. Sin embargo, hay la chicha alcohólica, que es a la que me refiero en esta diapositiva, la chicha que se elabora a base, que es la bebida alcohólica elaborada a base de la infusión fermentada de maíz. Esa es la chicha. Porque hay otros lugares, por ejemplo en Venezuela, quizá en Colombia, que se le llama chicha a una serie de bebidas que no necesariamente son alcohólicas. En México hay una bebida similar a la chicha que se llama tejuino o tesguino, que es una bebida fermentada, alcohólica obviamente, elaborada de maíz, ¿no? En algunos lugares de México, tampoco es tan universal en todo el país, pero en algunos lugares de México se produce. Tenemos el satí, del cual vamos a hablar en unos momentos, es una bebida nórdica muy, muy interesante. El sake japonés, el kvass, kefir, dolo, que es una cerveza africana, y tenemos por supuesto la cerveza de Malta, que es la que nosotros generalmente conocemos. Y hay muchas más. Podemos llenar toda la diapositiva de cervezas de otros lugares que se elaboran. Y bueno, vamos a platicar un poquito sobre esto. Por ejemplo, el sake japonés es una bebida bien interesante porque, bueno, es una cerveza originaria de Japón. Algunas personas creen que es un licor, pero en realidad es una cerveza. Tiene esta apariencia de un líquido transparente, sin color, con un amarillo muy pálido y puede tener un contenido alcohólico cercano al 18%. Entonces es bastante alcohólica. Es muy difícil de elaborar porque se elabora a base de arroz, pero el arroz tiene carbohidratos y nosotros, para poder romper estas cadenas de carbohidratos y producir azúcares, en el caso de la cebada, lo hacemos porque la cebada malteada o germinada tiene unas enzimas que me ayudan a romper esos carbohidratos y producir esas azúcares para que mi levadura los pueda consumir. Sin embargo, en el caso del sake, el arroz no tiene enzimas. Entonces, pues a diferencia de otras bebidas, yo necesito agregar estas enzimas. Entonces, estas enzimas se agregan a través de un hongo que se forma como un tipo moho, como un moho, así se infecta, digamos, todo ese arroz húmedo con un hongo y se pone así como medio de color verdecito. Y este hongo en japonés se llama kojikin, es el hongo Aspergillus. No, este hongo se cocina sobre el arroz cocido al vapor y produce una enzima que se llama amilasa. Yo sé que esa palabra les suena. Entonces el hongo produce amilasas, alfa-amilasa y beta-amilasa, y después, una vez que este hongo se propagó sobre el arroz cocido, se mezcla con más arroz al vapor, se le pone más agua, levadura, y se hace una maceración muy similar a la que se hace con cerveza. Y bueno, ya después, pues este mosto, que ya se vuelve dulce, se fermenta y
y obtenemos el sake, el cual puede ser tomado caliente, tibio o frío. Y bueno, es algo bien interesante y también es importante notar que el sake es una bebida que no tiene gluten. El gluten es una proteína, pero que es tóxica para algunas personas, que los inflama, y estas personas se llaman celíacos. La gente que tiene esta condición, que son celíacos, pues podrían tomar sake perfectamente, porque la cebada y el trigo sí tienen gluten, aunque hay forma de hacer cervezas sin gluten, rompiendo esa proteína o haciéndolas bajas en gluten, usando incluso cebada o trigo. Hay cervezas que se hacen sin gluten porque utilizamos sorgo. Eso me preguntaron hace unos días, pues lo estoy comentando. Generalmente hay cervezas de sorgo, no tienen gluten, no son idénticas a la cerveza de malta, se parecen, pero yo puedo hacer una cerveza baja, muy baja en gluten, que dependiendo de la gente qué tanta alergia, por así decir, al gluten tenga, podría consumirla perfectamente, utilizando cebada y trigo, si es que hago ciertos descansos proteicos para romper el gluten y aparte agrego enzimas que degradan ese gluten. Hay una enzima que se llama Clarity Ferm, es el nombre comercial. Clarity, como de claridad, Ferm, como de fermentar, Clarity Ferm, y degrada el gluten. Entonces podría, con una cerveza de cebada, degradar ese gluten, degradar esa proteína y hacer súper baja la cerveza, incluso como para obtener una certificación de libre de gluten. Entonces es algo bastante interesante. Muy bien, también tenemos una gama enorme, enorme de las cervezas africanas. África obviamente es un continente muy grande con muchos países y además de muchos países, muchísimas tribus, y muchas de estas tribus tienen sus propias cervezas. Muchas de las cervezas africanas pues son elaboradas con distintos cereales, donde el sorgo y el mijo son de los más comunes, pero también se usan cereales como el arroz, el maíz e incluso la cebada. Pero en estas cervezas son cervezas como híbridas, porque también se suelen usar tubérculos, como por ejemplo papa o como la yuca, de ese tipo de tubérculos, o frutas o incluso ciertas raíces. Y bueno, es bien interesante porque en ciertas tribus africanas estas cervezas se beben mucho más que el agua, incluso los niños las beben y tienen una gradación alcohólica que puede ser de baja a media, inclusive. Entonces, bueno, una de las principales cervezas africanas es el dolo, el cual está muy arraigado a diferentes tribus, entre ellos la tribu Zulú, que la ofrece para acoger a los visitantes y que también la ofrece durante la celebración de los matrimonios. La tribu Dogon, otra tribu, el Mali, la usa dentro de sus competiciones oratorias para elegir al líder de los sabios de la tribu. Entonces, son bebidas muy interesantes, que las consume muchísima gente, que no forman parte de la cultura occidental, que incluso no están hechas con cebada, pero son perfectamente cervezas. Y bueno, hay muchísimas cervezas que se hacen, que llevan incluso frutas, pero frutas que a lo mejor nosotros no las consideraríamos para hacer cervezas, como los plátanos o bananas, depende cómo le digan en su país. Yo digo plátano, banana, y ciertas raíces, como por ejemplo una raíz que se llama muncoyo, se utilizan en la elaboración de este tipo de cervezas africanas. Y de hecho, hay sociedades que son sociedades de mujeres que son como incluso muy cerradas, que las que elaboran este tipo de cervezas. No cualquiera puede entrar, como la Sociedad Femenina de Sandogo, en la cual estas mujeres comercializaban la cerveza siempre en pequeñas cantidades para evitar la competencia, y eran también famosas por sus poderes extrasensoriales. Por eso, antes de dar el primer sorbo, los hombres tiraban algunas gotas de doló, de la cerveza doló, en el suelo para saciar la sed de los malos espíritus que pudieran haber poseído a las dolotieres. Las dolotieres eran las cerveceras que hacían dolotieres. Ya que pues ellos pensaban que si los espíritus a los dosieres, la cerveza se había convertido en un veneno espiritual que también los podía consumir a ellos mismos. Entonces, son cervezas que van muy unidas a tradiciones religiosas.
en África. Y bueno, vamos hasta otro lado del mundo, a los países nórdicos. Vámonos hacia Finlandia, donde tenemos una cerveza que es muy tradicional hasta nuestros días, que se llama Sahti. El Sahti se elabora en el área de Finlandia, aunque también la pueden encontrar alrededor en otros países nórdicos como Noruega, y se elabora en una curna tradicional. La curna tradicional, estamos viendo, se labra con un tronco y entonces los granos se maceran, se remojan en algún otro tanque, pero después se filtran en la curna. En las hierbas ven la diapositiva en la parte de atrás, porque tiene una cierta pendiente curna para que ustedes pongan el líquido en la parte de arriba y va cayendo el líquido y se va filtrando a través de la cama de granos. Los granos, el mosto se lanza con todo y granos a la curna y se filtra varias veces a través de los mismos granos y al final pasa por esta hierba que viene al final de color verde, que es enebro. ¿Ok? Entonces el Sahti se elabora con enebro, no se elabora con lúpulo y se utiliza una serie de cereales malteados y sin maltear, entre ellos típicamente cebada, centeno, trigo y avena. Entonces una cerveza bastante rica, muy, muy antigua. Incluso se utilizaba como alimento y como moneda de pago entre los pueblos vikingos. Y bueno, es algo muy, muy interesante. Es una bebida parecida a las farm ales que se hacían en los ranchos en Francia, en la parte de Francia, de Bélgica. El Sahti es como que la parte finlandesa a este tipo de cervezas farm ales o saison, que a lo mejor ustedes conocen entre Francia, Bélgica. Sería como la cerveza de granja o de rancho, ¿no? No sé cómo le digan ustedes en sus distintos países. Y bueno, los primeros registros documentados del Sahti se remontan al siglo XIV, pero seguramente es una bebida mucho más antigua. Y se han encontrado barricas de este estilo tradicional finlandés a bordo de barcos, de ciertos barcos vikingos que fueron hundidos, tan antiguos como en el siglo IV. El gran Michael Jackson, no el príncipe del pop, sino el Michael Jackson, el cazador de las cervezas, en 1977, cuando hizo su gran libro The World Guide to Beer, como la guía mundial de las cervezas, definió a la Sahti como la única cerveza primitiva que ha sobrevivido en Europa occidental. Y bueno, tiene de hecho el sello de Protected Geographical Status de la Unión Europea, que sería lo más parecido a una denominación de origen. Y bueno, es algo muy interesante. En ocasiones al Sahti también se le añade lúpulo adicionalmente al enebro. Y en su fermentación se utiliza exactamente el mismo tipo de levadura, que es la levadura de cerveza, y tiene un color un tanto oscuro, pero la levadura que se utiliza es una levadura muy similar al que se utiliza en las cervezas Hefeweizen alemanas, que dan estos ésteres como el acetato diisuamilo, que dan esos sabores como a banana, como a plátano, y el porcentaje de alcohol del Sahti ronda los 8 grados. El Sahti es una cerveza que ha llamado tanto la atención que varias cervecerías artesanales lo han reproducido, muchas, entre ellas, por ejemplo, Dogfish, que lanzó una Sahti, se escribía S-A y luego T como T, y la hizo en colaboración con un finlandés que se llama Juha Ikonen, y era una mezcla entre un Sahti tradicional y una cerveza con ciertas hierbas parecidas a las que se utilizan en el té chai. Otras cervezas como New Belgium Brewing Company de Colorado elabora una Sahti Ale. Cervecerías tan famosas como Samuel Adams tienen, por ejemplo, Norse Legend, que también es una Sahti. Otras cervecerías como Off Color Brewing en Chicago tiene su cerveza Sahti que se llama Bear Beer, o Parallel 49 en Vancouver, Canadá. Lanzó Sahti Claus, ¿no? Sahti Claus en el invierno de 2003. Y muchas otras cervecerías artesanales grandes, medianas, famosas han lanzado versiones de esta cerveza
finlandesa. Díganme aquí en los comentarios si ustedes han probado el satí finlandés o si conocían de su existencia. Muy bien. Bueno, después tenemos la chicha. La chicha, pues es una cerveza que seguramente muchos de ustedes en Latinoamérica han escuchado o conocen. Chicha es una variedad de cervezas o de bebidas elaboradas a base de maíz. Sin embargo, como les digo, en esta clase consideramos a la chicha la bebida alcohólica. Es muy consumida en América del Sur, principalmente en Perú y también bastante en Bolivia. Y hay variantes que tienen otros nombres, como el México, como yo les comentaba, que se llama tejuino, tesguino, pero tienen procesos de elaboración diferentes. En México toman el costal de maíz y el costal se amarra a un árbol y se mete el costal a un río y se remoja. ¿Sí? Se deja como sobre encima de unas piedras y se deja que se remoje un poco con la corriente del río. Eso hace que el maíz germine, entonces estamos como malteando el maíz. Después ahí se seca al sol y bueno, ya se hace una infusión del maíz para posteriormente ser fermentada. En Perú y en Bolivia se hace de diferentes maneras. De hecho, la manera tradicional antigua era que el maíz cocido se masticaba por las mujeres y las mujeres escupían este maíz para después hacer una infusión con ese maíz ya masticado o escupido, no sé cómo se diga, y se fermentaba. Bueno, es una bebida fácil de hacer y muy, muy difundida en esta parte de Perú, de los Andes peruanos, digamos, y de Bolivia. Y bueno, tenemos la gran cerveza que tiene su origen, lo que consideramos nosotros cerveza, que tiene su origen en la antigua Mesopotamia, en lo que es la meseta central de Asia, en lo que hoy pudiera ser Irak, quizá Irak, Bagdad. Bueno, se cree que es muy antigua, que antecede incluso a las primeras civilizaciones, que un grupo de hombres primitivos quizá la descubrió por error, la cerveza, lo que nosotros llamamos actualmente cerveza, y seguramente fue una bebida con algunos granos silvestres, con algún antecesor del trigo, algún antecesor de la cebada que hoy utilizamos, y se cree que pues dejaron un poco de estos granos, quizá en un cuenco de un árbol, se hizo como un tipo de sopa, eso se remojó, se fermentó a lo largo de los días. Uno de estos hombres tenía sed, lo bebió y tuvo un efecto de embriaguez, el cual le encantó, le invitó a sus amigos y quisieron reproducirlo, pero nada pasó. Se desilusionaron, lo dejaron unos días, pero vieron que eso tenía una actividad. Después de 7 días lo bebieron y se volvieron a poner felices. Y desde ahí se cree que han venido elaborando cervezas, hasta que ellos empezaron a recolectar más ingredientes para hacer más de esta bebida alcohólica, y hasta que un día uno de estos hombres, en vez de seguir viajando a recolectar los ingredientes, se le ocurrió trasplantar quizá unas espigas de cebada, quizá de trigo, y se las llevó, y este hombre en ese momento inventó la agricultura. Y entonces fundaron un primer asentamiento que seguramente 5,000 años después comenzó con las primeras civilizaciones, con los sumerios, para dar después lugar a los babilonios. Y después esta bebida viajó hacia los egipcios, donde los egipcios la hicieron suya, la hicieron propia. Había decenas de estilos en Egipto, algunas de estas cervezas se mezclaban con hierbas, algunas de ellas incluso medicinales, se utilizaba como moneda de pago, como alimento, como medicina, para fiestas, como bebida para el pueblo y también para ceremonias. Y los egipcios exportan la cerveza a los griegos y a su vez los griegos exportan a los romanos, a los germánicos y a los galos, y entonces la cerveza se extiende por toda Europa y se desarrolla durante siglos. Y durante la Edad Media los monasterios en Europa se dedican a elaborar cerveza y suben muchísimo los estándares de calidad. Hasta la fecha, de las mejores cervezas del mundo y de las cervezas elaboradas con más cuidado son las cervezas de monasterio. Aprovecho para decirles que estoy muy contento y muy emocionado porque estamos ya por liberar en tribucervecera.com una clase con Stan Hieronymus, que él es el autor de Brew Like a Monk, o Cocina como un monje. Stan Hieronymus hace 15 años se fue a visitar a todos los monasterios en Europa que había en aquel entonces, visitó
varios monasterios, ellos muchos de los monasterios de la orden trapense, y los hermanos, los monjes que elaboraban la cerveza, hablaron con Stan Hieronymus y le contaron como sus secretos. Y Stan Hieronymus me preparó una clase para Tribu Cervecera, que ya la tenemos grabada, estamos en los detalles de la subtitulación, de los subtítulos en español, donde él nos platica cómo podemos hacer una gran cerveza estilo belga. Y bueno, esa clase me costó mucho trabajo porque fue muchísimo tiempo que invertimos con Stan para poderla desarrollar hasta que finalmente la pudimos grabar. Y Stan nos dio condensado como su sabiduría y como un método sencillo. De hecho, así empieza la clase. Él nos da una receta ganadora es que no les quiero hacer spoiler, pero nos da una receta ganadora, que es una receta belga muy compleja que ganó en un concurso, y luego nos da como la filosofía de los monjes. ¿Cuál es la filosofía? Y nos da cómo hacer una cerveza belga de una manera muy sencilla. Así que pronto la van a tener en tribucervecera.com para la gente que esté inscrita en la membresía. Les tengo un regalito y una sorpresa más adelante. Bueno. A ver, aquí vamos a hacer una pausa. Aquí me dice Alonso, dice la chicha peruana, chicha de correcto, que yo sepa jamás se ha masticado. Sin embargo, la bebida que sí se masticaba para fermentar se llama masato, que la hacían así en la selva peruana a base de una raíz. Ah, excelente, excelente. Muchas gracias. Sí, quizá la chicha de jora no se mastica. De hecho, tenemos aquí en la imagen una señora que no está haciendo ese proceso, pero hay ciertas bebidas elaboradas con maíz en esta región de Sudamérica que sí se masticaban. Muy bien. Bueno, a ver, vamos a ver aquí más de sus comentarios. Nos dice Jaime, aquí en Perú hay una cervecería Candelaria, es una cerveza de jora con base de Golden Ale. ¡Wow! ¡Qué interesante! Manuel, yo estoy haciendo cerveza de jora. ¡Wow! Con maíz, excelente. A ver, me dice Jaime, saludos desde Lima, Perú. Aquí en Perú tomamos chicha de jora de maíz, guiñapo, la cerveza del imperio incaico. Ah, excelente. El tejuino como el de Jalisco, sí, correcto. Cerveza de jora. El tejuino que lo venden en las costas de Nayarit. Excelente. Bueno, saludos hasta España. Me ha hecho gusto ver a la gente de España porque siempre los agarro dormidos cuando estamos transmitiendo. Hoy transmitimos temprano. Bueno, muchísimas gracias aquí por sus comentarios. Ah, miren, aquí me dice Edgar, en Costa Rica la chicha sí se mastica. Les digo, hay algunas. ¿Dónde puedo obtener la membresía? En tribucervecera.com, pero en un momento les platico más, ¿vale? Dame chance de avanzar y les platicamos. A ver, vamos a ver qué dice aquí. Yo tenía lúpulo y usé jengibre. No tenía lúpulo y usé jengibre, cannabis y cáscaras de naranja. Puede ser. Si no tienes lúpulo, puedes usar otras hierbas. Por ejemplo, el enebro es muy común utilizarlo. Bueno, vamos a continuar. Ya no me acuerdo en qué me quedé. La cerveza viaja a Grecia, de Grecia a Roma, de Roma con algunos de los pueblos bávaros, germánicos, y otros de los pueblos que ahora conforman Alemania, con los galos, que es como la parte de ahora Gran Bretaña. Y bueno, la cerveza se extiende en Europa. Los monasterios, ya recordé, los monasterios son los que en la Edad Media, durante 10 siglos, que dura la Edad Media, desarrollan la cerveza, hacen de ella una bebida de mucha calidad, muy exquisita. Se desarrollan diferentes métodos. Recuerden, hay muchas cosas que a veces no consideramos. Recuerden ustedes que hay un momento en el que los tanques en los que elaboramos estas bebidas no son de metal, ¿ok? No son de cobre o de algún otro metal. El acero inoxidable es un invento moderno, obviamente no había acero inoxidable. No existía esa aleación, pero existían otras, existía el hierro, existía el cobre, pero no eran de estos metales, sino eran de madera. Entonces había que utilizar incluso otros métodos para calentar el mosto. O sea, era toda una ciencia hacer cerveza. Y los monjes lograban hacer grandes cervezas. Y les platicaba que tenemos una clase con Stan Hieronymus que se llama Brew Like a Monk, muy buena. Bueno, seguimos. Entonces, dentro de la cerveza hay todo un universo, lo que consideramos la cerveza de malta. Tradicionalmente se elabora
con lúpulo, aunque existen variantes y ahora existen muchos estilos. Es diferente una variante a un estilo, ahorita vamos a platicar. Hay variantes que son típicas en ciertos lugares geográficos y hay algunos estilos que incluso están en peligro de extinción o algunos se han extinguido, pero ustedes pueden rescatar estos estilos, eso sería fabuloso. Les voy a platicar no de estilos, sino de algunas variantes de la cerveza que son geográficas y después vamos a platicar un poquito de los estilos. Pero por ejemplo, de algunas variedades de cerveza tenemos las Lambic que se desarrollan alrededor de Bruselas, Bélgica, y de hecho tienen denominación de origen. En un área de 30 kilómetros alrededor de Bruselas se hacen las Lambic y son cervezas que se hacen con una tradición muy antigua y que ocupan un método de elaboración distinto con el que generalmente hacemos la mayoría de otros estilos. Las cervezas lámbicas, por ejemplo, algunas de las diferencias más importantes, de hecho tenemos un documental que se llama Lambic, está dentro de Tribu Cervecera, tienen que mandar un correo, no está abierto porque no es mío, es de un autor, de Dani Ruiz, quien también nos tiene unas pláticas dentro de Tribu Cervecera. Ustedes mandan un correo si están dentro de la membresía de Tribu Cervecera y les mandamos acceso, está dentro, ahí lo pueden ver, donde Dani Ruiz hizo una investigación en varias de las cervecerías que hacen este estilo de cerveza y muestra cómo es que se hacen. Por ejemplo, algo que a mí me llama mucho la atención es que se utilizan solamente lúpulos en flor, no se utiliza lúpulo en pellets, ni fresco, ni nada, y mucho menos fresco. De hecho, los lúpulos que se utilizan, lúpulo añejo, que tienen 5 años, 6 años o 7 años de viejos y que incluso están ya con moho, con hongos y que tienen olores a rancio, olores como a queso, cosa que no usaríamos para nada en una cerveza de otro estilo, por ejemplo en una IPA que queremos lúpulos frescos, ¿no? Entonces, y se hierven durante varias horas. Normalmente en otro estilo hervimos 1 hora, en las Lambic hervimos durante varias horas y no se inocula ningún tipo de levadura, sino se utiliza la levadura del ambiente. Ya en las cervecerías que son con techos de madera y así, o incluso algunos de los, se llaman cool chips, son fermentadores abiertos, como una tina, como una alberca, pero hechas de madera muchas veces. Ya existe una microbiota ancestral, o sea que tiene ahí siglos, y esta microbiota, estos organismos residentes, levaduras residentes, no solo son levaduras, lactobacilos, acetobacters, fermentan esta cerveza. Y bueno, de ahí nacen otros estilos como las Gauze, no sé cómo se pronuncia bien, Gauze, con Z, Gauze, que son cervezas que se mezclan de diferentes cervezas de fermentación espontánea. O sea, es algo muy interesante y muy especial y es una variante de las cervezas de Malta. Tenemos, por ejemplo, las Eisbock que están representadas en la fotografía. Hay 2 métodos de hacer Eisbock. Eis en alemán significa hielo y bueno, es una cerveza estilo Bock, que serían como cervezas más o menos fuertes y se congelan y se elimina el agua en hielo en la parte de arriba o se elimina la cerveza por la parte de abajo, como lo estás viendo en la diapositiva. Entonces esas cervezas, al eliminarles el agua, se concentran y elevan su nivel alcohólico, pudiendo alcanzar niveles de hasta 18%. Ya de manera semi-industrial, por ejemplo, algunas cervecerías como ¿cómo se llama la cervecería? Se me olvidó su nombre y es mi cervecería favorita. Oh, la cervecería de los Punks, ahorita les voy a decir que bueno, que está en Escocia. Ciertas cervecerías han hecho cervezas con este método que podría considerarse como un tipo de destilación, no lo es en realidad, pero como un tipo de destilación en frío. Y entonces estas cervezas pueden alcanzar concentraciones de 40, 45 hasta 50 grados de alcohol. Pero generalmente de manera tradicional en Alemania las Eisbock alcanzan 18 grados de alcohol, por ahí así. O las Steam Beers, que son generalmente el área de California, San Francisco, son cervezas bien interesantes que se hacen con una levadura lager, pero se fermentan a temperatura de ale. ¿No? Wow. O las Steinbier, uno de mis estilos favoritos son las Steinbier. Brewdog, gracias Abraham. Aquí me dijo Abraham, vamos a darle crédito a Abraham. Sí, Brewdog
tiene varias cervezas Eisbock y que ha hecho y que incluso han alcanzado porcentajes de alcohol hasta cercanos a los 50 grados. Muchísimas gracias por recordarme el nombre. Es mi cervecería favorita y se me olvidó. Muy bien. O las Stein significa piedra en alemán. No sé bien cómo se pronuncia, no sé alemán. Steinbier. Si es alemán se pronuncia así como Steinbier. Entonces las Steinbier se hacían porque, por ejemplo, en estos grandes tanques de madera no había cómo manejar la temperatura. Entonces lo que se hacía era calentar piedras al rojo vivo, al fuego, como en muchos lugares de Latinoamérica se hace para el temazcal. Si ustedes están en algún lugar de Latinoamérica, estoy casi seguro que saben lo que es temazcal. Temazcal son unos baños que se hacen como en unos tipo cúpulas, como si fueran iglús, pero son de piedra. Esto es de la época precolonial, antes de que los españoles vinieran a conquistar. Y entonces se calientan estas piedras y se remojan con infusiones con hierbas y uno se mete allá adentro y se hace como unos rituales ceremoniales y sale muchísimo vapor. Ese método con el que se calientan las hierbas y que las piedras y que se llegan a poner al rojo vivo, lo utilizaban para elaborar cerveza y lanzaban esas piedras al mosto en el macerado. Y después esas piedras, obviamente el mosto se super caramelizaba y esas piedras quedaban con mosto muy caramelizado y luego se ponían en el fermentador y soltaban este sabor a caramelo muy interesante y son las cervezas Steinbier, nos dice Daniel García. Gracias, Steinbier. Bueno, no sé la verdad, perdona mi ignorancia. Steinbier, dice Carlos García. Steinbier. Ok, ya estoy aprendiendo. Gracias. Steinbier. Entonces, este tipo de cervezas Steinbier se hacían así con piedra. Ahora caigo en lo mismo, no sé cómo se pronuncia. Si se pronuncia Steinbier, esta se va a pronunciar así como Rashbier. Las Rashbier, que son cervezas ahumadas, que también típicas de ciertas zonas de Alemania y por los procesos de ahumado que se les da a las maltas, algunas de ellas toman un sabor a humo, así ligero, pero algunas por las combinaciones de malta y las caramelizaciones que hay y los sabores concentrados a humo pueden llegar a recordar a las carnes frías, los sabores. Son cervezas bien interesantes, estas las Rashbier. Me imagino que así se ha de pronunciar. Bueno, ¿cómo clasificamos actualmente las cervezas? Bueno, las cervezas las podemos clasificar por diversos métodos, por sus características. Por ejemplo, una cerveza perfectamente puede ser clara y oscura. No, es una clasificación muy pobre, muy simple, pero es válida, ¿no? Dame una cerveza clara, dame una cerveza oscura. Si ustedes vienen a México, en absolutamente cualquier bar les van a preguntar, ¿qué cervezas quieres? ¿Qué cervezas tienes? Te van a decir, tenemos clara y oscura. Ya, o sea, son las clasificaciones. Es una clasificación pobre, pero es válida. Entonces podemos nosotros clasificar. Recuerden que unas clasificaciones son arbitrarias y no son universales, ¿ok? Entonces una clasificación válida puede ser por sus características. Entre ellas puede ser por su color, entonces puede ser clara y oscura. O por su tipo de fermentación o por su levadura. Como por ejemplo las lager y ale, ¿no? Ese es perfectamente un tipo de clasificación. O por sus ingredientes, cerveza de cebada, cerveza de trigo, es perfectamente válida esa clasificación. O por una referencia geográfica de su lugar de origen o de su lugar donde se produce o donde se consume. Por ejemplo, Pilsner, Dortmunder, Kolsch o Lambic son denominaciones geográficas y es perfectamente válido denominar así a una cerveza. Hay estilos históricos que ya se les denomina así y tienen pues toda una raíz que incluso a veces es difusa, no la conocemos bien, como en el caso, nadie sabe el verdadero origen de las cervezas Porter y Stout. Se sabe que se generan en Inglaterra en el siglo XVIII, pero no se sabe bien de dónde provienen, cómo evolucionan, quién las creó, quién las inventó. Es como medio difuso su verdadero origen, pero sabemos de las Porter y las Stouts, entonces es un estilo histórico. U otros estilos como estas cervezas muy amargas que mandaba la corona británica a la India cuando conquistó la India, que se le denominaba India Pale Ale, o cervezas también las podemos catalogar por su por su método de elaboración, como las Steinbier,
¿no? Ahí está aprendiendo, creo. O como generalmente las categorizamos muchos de los cerveceros, por una guía de estilos arbitraria. Y por ejemplo, un ejemplo de eso sería una American Pale Ale que está en una guía de estilos. Y es que existen diversas guías de estilos. Y bueno, esto es cerveza, no es que haya una unificación mundial de cómo debemos de llamarles a las cervezas. Entonces yo de repente veo discusiones en el grupo que dicen, no, tu cerveza no es una Amber Ale porque yo digo que las Amber Ale o porque la guía fulana dice que la Amber Ale tiene que ser esto y la tuya ya se pasó y no es, sería, o sea, ok. Yo creo que no debe haber esas discusiones. Las guías de estilos o las clasificaciones nos ayudan para saber de qué estamos hablando, pero la cerveza debe ser creativa. Eso es como parte de lo que yo les quiero dar de mensaje en esta clase o en esta plática. La cerveza no debe de ser, no debe de estar connotada o restringida por una descripción, sino todo lo contrario. Ahora, no hay una única guía de estilos. La guía de estilos más famosa es la guía de la BJCP. Es la más famosa. También tenemos una clase con Gordon Strong, presidente de la BJCP en Tribu Cervecera. Estamos por sacarlas. Todas estas clases ya las tenemos grabadas, pero estamos en algunos trámites, firmas de contratos y cosas así para poderla transmitir. Y es una plática que nos da Gordon Strong, él es presidente de la BJCP, y nos habla un poquito de la guía de estilos y de cómo está orientada para ganar concursos. Y es que eso es la guía de estilos. Esta guía de estilos la creó Gordon Strong junto con más gente para poder hacer concursos y entonces en un concurso poder comparar una cerveza contra otra de acuerdo a un parámetro. Y como la BJCP ha sido exitosa y han hecho muchos concursos a lo largo de todo el planeta, es una de las guías más aceptadas, pero no es una guía de cómo debemos de hacer cerveza. Ojo, no es una guía de cómo deben de ser las cervezas, ¿ok? No es una guía que describa qué debe de tener o no una cerveza. Solamente es una guía para que si yo voy a un concurso, pues pueda concursar con cervezas similares. Y ya, eso es todo, ¿ok? Hay otras guías que son muy parecidas. Por ejemplo, tenemos la de la Brewers Association, que a mí me gusta mucho. Tienen un sitio web ellos que se llama craftbeer.com, craftbeer.com. Se los recomiendo porque la guía que se llama Beer Styles Study Guide es una guía, la verdad, súper bonita, súper bien hecha. Tiene imágenes, tiene colores, me gusta más que la BJCP, sobre todo para aprender de estilos. Tiene imágenes de las cervezas, tiene parámetros de qué tan amarga es, pero como en escalas gráficas. Qué tan amarga es, qué tanto porcentaje de alcohol tiene. Entonces es una guía, la verdad, muy interesante. Está en craftbeer.com, les sugiero que la puedan ver. Y tenemos otras guías de estilos, por ejemplo, en Europa, en Reino Unido, tenemos la Campaign for the Real Ale, que es una guía de estilos de la CAMRA, se llama la Sociedad de la CAMRA, y también la usan para hacer concursos, y es muy pequeñita, define muy pocos estilos. La más amplia sería la de la BJCP, pero la de CAMRA define muy poquitos estilos, pero también es interesante. Entonces, el mensaje es que no hay una única forma de catalogar los estilos, y la cerveza puede ser libre, y podríamos semejarla a algún estilo, pero no forzosamente tiene que caer dentro de un estilo específico. Vamos a echarle un ojo aquí a sus comentarios. Stambia se pronunciaría. Ah, ya me siguen aquí diciendo. Stambia, ok. Bueno, muy bien. Y bueno, por ejemplo, aquí tenemos algunos de los estilos así como muy generales que están en algunas de las guías. Hay muchísimos, no quiero ahondar en que esta sea una clase de estilo, sino más bien como el concepto, como la idea. Y bueno, ustedes seguramente han escuchado estilos como la American Pale Ale, Amber Ale, American Wheat. Por ejemplo, hay estilos que están en las guías muy restringidos, pero otros son muy libres, ¿no? Por ejemplo, una American Wheat, si ustedes leen en la BJCP, dice que puede ser elaborada con obviamente malta de cebada, un porcentaje de malta de trigo, pero puede ser fermentada con levadura ale o lager, o sea, como libre. Sin embargo, algunos otros estilos están como muy definidos, ¿no? Ahora hay familias de estilos como Stout. Stout no es que sea un solo estilo, porque hay muchas variantes de Stout. Por ejemplo, tenemos una Russian Imperial Stout o tenemos se me borraron los nombres. O podemos tener una Dry Stout,
¿no? Una Irish Dry Stout, por ejemplo. Igual las Porter, ¿no? Podemos tener una Robust Porter, podemos tener una Baltica Porter, podemos tener dentro de las Stout una Milk Stout, o sea, son familias de estilos en realidad. Incluso dentro de las Indian Pale Ale son cervezas que pueden ir desde como la India Pale Ale estilo británico o la India Pale Ale estilo americano, dependiendo los lúpulos que se utilicen, o incluso las fechas. Por ejemplo, las primeras India Pale Ale americanas sí eran amargas, pero elaboradas con lúpulos americanos, mientras que a últimas fechas usan lúpulos americanos, las American Indian Pale Ale, pero son muy orientadas a la parte aromática, que incluso de ahí nace otro estilo como las Northeast Pale Ale, ¿no? New England Pale Ale, perdón, no es Northeast, siempre digo Northeast. New England Pale Ale, que sería como la NEIPA, son cervezas muy lupuladas, pero no son amargas, sino más bien son como muy aromáticas y tienden a ser turbias. Entonces, pues hay una gran variedad de estilos. Bueno, tenemos varias preguntas que creo que son las preguntas más frecuentes con respecto a los estilos. ¿La cerveza debe elaborarse siguiendo un estilo? Todas las cervezas pueden ser clasificadas en algún estilo. ¿El lúpulo es un ingrediente obligado a la cerveza? ¿Puedo yo inventar mi propio estilo? Sería otra de las preguntas. ¿Puedo usar ingredientes alternativos? Entonces, ok, la cerveza debe de elaborarse siguiendo un estilo específico. Ay, miren, muchas gracias aquí a la gente que está comentando. ¿A qué hora de Bogotá es el curso mañana martes? A las 8:30 de Bogotá. Ok, pues es la misma hora que yo tengo. Yo tengo la hora de Bogotá. ¿Quieres participar? Métete. Excelente. Miren, la gente que ya está en el curso, yo no son paleros, nada. Es aquí gente que ustedes deben de conocer. Y si alguien tiene un mal comentario, aquí lo puede poner también. Quiero que digan sinceramente, porque yo sé lo que estamos haciendo en el grupo de Tribu Cervecera. La verdad es que está buenísimo. Así que inscríbanse a Tribu Cervecera. Mira, Darío, muchas gracias por tus comentarios. Muchísimas gracias, Ricardo. Gracias, Ricardo, por tus comentarios. Bueno, ¿las cervezas deben de elaborarse siguiendo el estilo? No. Ustedes pueden hacer una cerveza sin fijarse en el estilo. No necesitan reproducir un estilo, aunque lo pueden hacer si quieren, ¿ok? Si van a concursar, tienen que seguir la guía de estilo del concurso. Si no van a concursar, pueden hacer la propuesta que quieran, y eso creo que es donde está el bar. Hoy no tendríamos más de 100 estilos catalogados, aunque en realidad hay mucho más, a ver cómo se siente, pero catalogados vivos hay como 100, ¿sí? Y tal vez haya más de 300, 500, no lo sé. Hoy no tendríamos mínimo 100 catalogados, así como famosos, como muy determinados, si no hubiera habido cerveceros como ustedes, creativos, que dijeran, yo voy a hacer esto y esta es mi cerveza. Y imagínense una Gose, ¿conocen la cerveza Gose? No la Gose, la Gose, son diferentes. Gose, que me sale mal la pronunciación. Gose es una y Gose es otra. Bueno, las Gose son cervezas ácidas de trigo y van sal de mesa. O sea, si alguien no hubiera dicho, yo le voy a poner sal de mesa y mi cerveza va a ser ácida y aparte va a tener trigo, o sea, no tendríamos ese estilo tan valioso el día de hoy, ¿ok? Si hubieran dicho, no, todas las cervezas tienen que ser iguales y el estilo y solo como fulanito las hace, ¿ok? Entonces, quiero que que den rienda suelta a su creatividad, ¿ok? Bueno, ¿todas las cervezas pueden ser clasificadas en algún estilo? Tampoco. Ustedes pueden crear una cerveza que no caiga dentro de ningún estilo, pero puede ser similar a, por ejemplo, yo a veces hago unas cervezas por ahí y me dicen, ¿qué estilo es? A veces digo, no sé, güey, ni siquiera lo había pensado. Y les digo, pues es como una brown ale. No, porque la brown ale, y luego me echan pleito y yo, pues, soy perdón, ¿no? Pero, la brown ale está entre una brown ale y una Irish Red. O sea, es un mundo de diferencia, pero bueno, por ahí va. Es que no cae en un estilo específico. Y eso es súper válido y es positivo, es bueno, ¿ok? Claro que si yo voy a medirme un concurso y mi cerveza no es una Irish Red ni es una brown ale y le inscribo en Irish Red, pues no voy a ganar, ¿va? Porque no cumple. Pero solamente si voy a un concurso. Muy bien. ¿El lúpulo es un ingrediente obligado en la cerveza? La respuesta es... Ahora vamos a ponerle tambores. No, la respuesta es no.
no requerimos lúpulo para que sea considerada cerveza. Sin embargo, el lúpulo es la joya de la corona, es un súper ingrediente. La verdad es que el lúpulo le puede dar aromas tan increíbles a la cerveza y más con la variedad de lúpulos que hay, con los mecanismos que se han descrito ahora como el de biotransformación. Si no saben qué es biotransformación, en Tribu Cervecera tenemos una clase sobre ello. Y también en YouTube, si alguien no se quiere meter, si a alguien no le interesa, no hay problema. También en YouTube tenemos material interesante, pero no van a tener una guía, ¿verdad? Pero la biotransformación es un fenómeno muy interesante, el cual se aprovecha ahora haciendo dry hopping en la fermentación. Y entonces el lúpulo es un ingrediente increíble que la verdad le da un sazón fantástico a las cervezas, pero no es obligado, ¿ok? Bueno, ¿puedo inventar mi propio estilo? Sí, puedes inventar tu propio estilo y yo te invito a que lo hagas, que lo desarrolles. De hecho, en este curso profesional que les platiqué más adelante tenemos un ejercicio donde ustedes diseñan su cerveza, hacen el diseño de su cerveza, pero no es la receta. Antes de la receta hay que hacer el diseño de qué quiero, a quién voy dirigido, qué valores tiene, qué comunica. De ahí sale la receta, de ahí salen los ingredientes, la receta, el método de elaboración, la imagen gráfica, el nombre, o sea, muchísimas cosas. Lo vamos a ver más adelante, es algo fantástico, increíble. ¿Qué más? Entonces ustedes pueden crear su propio estilo, pueden usar otro tipo de ingredientes, no nada más cereales, pueden usar frutas, raíces, maderas, hasta insectos. También en Tribu Cervecera tenemos una clase con Randy Mosher, autor de Radical Brewing, donde él pues, nos platica que él usa hasta cajeta, en México se llama cajeta, en Colombia le llaman arequipe, en Argentina se llama dulce de leche. No sé en los demás países, me imagino que me han de entender a qué me refiero. Es algo que se hace con leche y con azúcar quemada y es muy rico, pero imagínense una cerveza con cajeta, no me imagino yo, pero Randy Mosher ha usado cajeta, ha usado insectos como chapulines, como bueno, es algo increíble. Entonces ustedes pueden inventar su propio estilo y usar ingredientes alternativos. Y bueno, hay estilos poco convencionales, por ejemplo las Gose, que yo les platicaba, que son cervezas con trigo, pero son ácidas y aparte tienen sal. ¿Ok? A lo mejor no les parece tan poco convencional, seguramente lo han escuchado, fue famoso, pero una Milk Stout que intenta resemblar un café con leche, una cerveza que tiene lactosa y que tiene ese dejo, ese sabor a leche con el sabor a chocolatado y a café que dan las maltas tostadas, o el Bragot. El Bragot esa es otra, ¿no? No solamente pueden hacer cerveza, sino combinaciones. El Bragot es mitad cerveza, mitad hidromiel. Recuerden que la hidromiel es agua fermentada con miel. Chulada, amo las hidromieles. Y bueno, dentro de la hidromiel hay una gama, es una familia enorme porque pueden usar distintos tipos de miel y aparte pueden usar frutas, infusiones de hierbas. Entonces, wow. Si ustedes mezclan una hidromiel con cerveza, tienen un Bragot. Y bueno, también hay una gama ahí enorme para experimentar. Una milkshake IPA, ya luego son cosas así medio locas, no es que necesariamente a mí me guste, pero les digo para que vean la variedad que hay. Una milkshake IPA es una IPA, o sea, una cerveza muy lupulada con estos aromas más orientado a la parte floral, frutal del lúpulo, con lactosa, para que sea como leche, y aparte le ponemos fruta, ¿no? Entonces es como una neipa con fruta y con lactosa. Entonces hay combinaciones interesantes y yo he probado alguna de fresa, alguna de frambuesa, que si bien no es como mi hit o como lo que más me gusta en el mundo, me agradó la experimentación y el resultado. O tengo cervezas así tan extrañas como una glitter beer. Si ustedes no saben qué es una glitter beer, es lo que está en la diapositiva. Es una cerveza que se le pone brillantina. No sé si en sus países se les diga así. Brillantina es como un polvito que brilla, que se usa mucho en los trabajos escolares de los niños de primaria, o que cuando la maestra te pone una estrellita también a veces se ponen brillantina, o las niñas chiquitas luego se ponen brillantina en la cara y tienen brillitos. Eso es brillantina. Hay una brillantina dorada
Y no necesariamente tiene que ser dorada. Generalmente es dorada, pero también hay púrpura y de otros colores las que se usan en la cerveza. Entonces es una brillantina comestible y entonces se le pone a las cervezas. Entonces las cervezas se ven como se ve en la diapositiva. Eso es una glitter beer. Entonces pueden hacer cosas así, a escarcha se llama en Colombia, me dicen. Bueno, entonces... Vamos a poner aquí, Luis Carlos dice que se llama escarcha la brillantina en Colombia. Exacto, se hace con escarcha. Entonces es algo así como medio loco, como medio locochón. Entonces pueden hacer cosas así. Vamos a hablar sobre los estilos extintos y las conclusiones para poderme retirar. No se olviden, vale la pena suscribirse al curso profesional de cerveza, es un regalo. La membresía tiene un costo, entran a la membresía un montón de material, hay clases bien interesantes. Lo que pagan es la membresía, el curso lo llaman gratis, así acabamos en abril. Entonces, simplemente pertenecer al grupo de Facebook y al canal de Telegram que vamos a abrir, ya lo vale. Y aparte se van a llevar su diplomota, ¿no? Entonces, no tienen que pagar nada, solo inscríbanse a tribucervecera.com. Pero sí, inscríbanse hoy para que mañana asistan al curso. Bueno, todas las clases de tomos quedan grabadas. Transmitimos 8:30 de la noche, hora de Colombia, 7:30 Ciudad de México. Y ya de ahí hagan sus cuentas. Y todas las clases quedan grabadas y pueden acceder. Y hay material complementario y hay mucho de motivación también, bien interesantes. Miren, aquí hay algunos estilos extintos que yo sé que jamás han escuchado, por lo menos la mayoría de ellos. ¿Ok? Y algunos son ya extintos totalmente y otros están en peligro de extinción. Ustedes podrían investigar y rescatarlos. Aquí, bueno, ya no va a dar tiempo de analizar cada uno, pero les dejo esta duda sembrada en su cabeza para que ustedes digan, oye, sería bueno, o inventar mi propio estilo. Imagínense una Ciudad de México Ale, no sé, ¿no? O una Bogotá Wheat Ale. O sea, algo así, no sé, algo interesante, ¿no? Entonces, podrían inventar su propio estilo o rescatar estilos históricos antiguos que ya están extintos porque ya nadie los hace, ¿ok? Hay un estilo que no lo puse en la diapositiva, pero que lo he platicado muchísimo, son las cervezas blancas o wheat beers, que es un... Eso, pero este estilo estuvo a punto de extinguirse, pero Pierre Celis en Hoegaarden, en Bélgica, lo recuperó y bueno, el estilo ahora está muy vivo, ¿no? Las wheat beer, de hecho es una de mis cervezas favoritas tanto de cocinar como de beber. Gracias a Pierre, a una persona que la revivió, si no yo ni lo hubiera conocido, ¿no? Entonces aportamos al mundo, le damos variedad al mundo. Entonces, bueno, las Berliner Weiss son un estilo bien interesante. Ahorita se está poniendo mucho de moda algo que se llama, en el mundo, que se llama hard seltzer, como Alka-Seltzer, como seltzer, hard, como duro seltzer. Hard seltzer, que son bebidas alcohólicas con un toque de sabor, de algún sabor. Incluso hay de toque cerveza, entonces es una cerveza hard seltzer. Pero las Berliner Weiss ya existían, son cervezas con trigo, suelen ser ácidas y se les suele poner frambuesa o un jarabe de frambuesa, de fresa, de moras y parece más un refresquito ácido. No saben a cerveza, saben súper ricos, son de súper baja graduación alcohólica. Y bueno, existen dos cervecerías en Berlín que todavía las elaboran, pero el estilo está como medio en peligro de extinción. Y yo creo que es un estilo que, si bien no es como la típica cerveza, puede ser una bebida interesante para que muchas cervecerías las vendan. Ahí se las dejo de tarea. Y a lo mejor un día encontramos una Bogotá Weiss o una Bolivia Weiss, un estilo así interesante, ¿no? Cervezas como Burton Ale ya no se fabrican, como Mom tampoco, Gale Ale, la Broyhan, son estilos que ya quedaron casi en extintos, igual que las Adam Beer. Y bueno, todas las demás que tenemos, que como están la mayoría en alemán, la verdad es que no sé cómo se pronuncian y no quiero hacer tanto el ridículo. Pero son estilos que ya no se fabrican y que en algún momento fueron estilos fuertes o importantes de una región y que no se reproducen ya, o si se reproducen es muy poco dentro de esa región, y cuando muera la única cervecería que los hace, pues el estilo va a desaparecer y se va a quedar en el olvido. Entonces, sí hay estilos extintos,
no solamente podemos crear nuestros propios estilos, podemos rescatar estilos antiguos y darles nuevamente fuerza. Y esto de manera mercadotécnica tiene impulso. Entonces su cervecería podría destacarse por ser la única cervecería argentina que elabora el antiguo y extinto estilo de Alemania, de la ciudad de Liechtenstein, y que es el Liechtensteiner. ¿Sí me explico? Entonces tiene impulso desde la mercadotecnia. Entonces no tenemos que quedarnos en la Indian Pale Ale, Stouts, Porter. O sea, no, podemos llevar más allá. Conclusiones. Bueno, ahí les van mis conclusiones. A ver, déjenme aquí le echo. No, es en la noche el curso, ¿eh? Bueno. La brillantina se la pones ya en el fermentador, en el macerador. No afecta el sabor la brillantina, no tiene sabor. Bueno, a ver. Josema dice que vende frambuesas. Uy, cerveza con frambuesa puedes hacer 1000 cosas. Claro, Salvador. Eso es lo que estoy diciendo. Que estas cervezas que ya no se fabrican, ustedes las pueden revivir y pueden revivir el estilo y lo pueden hacer con una etiqueta y de manera comercial. Y entonces mercadotécnicamente eso te va a dar fuerza, te va a dar impulso porque Salvador, de tu cervecería eres el que rescató tal estilo y hasta los medios te pueden dar como un poco de impulso y tú puedes decirle a la gente, es que mi cervecería está haciendo rescatando este estilo histórico que se hacía en tal ciudad en Alemania, pero ya no se hace y soy la única cervecería en el mundo que lo hace y después va a tomar impulso. Es algo muy interesante. Bueno, ¿cuáles son mis conclusiones? Pueden desarrollar su cerveza de acuerdo a un concepto. Deben de desarrollar su cerveza alrededor de un concepto, no de un estilo, ¿ok? No es que yo diga, yo voy a hacer un stout. No, tienen primero que diseñar qué quieren comunicar, cuáles son sus valores, a qué público van a ir dirigidos, si quieren denotar fuerza, valentía, etc. Eso se los vamos a enseñar a hacer en el curso profesional y de ahí sale el estilo, de ahí sale la receta, de ahí salen los ingredientes, hasta la imagen gráfica, ¿ok? Entonces ustedes desarrollen su cerveza no de acuerdo a un estilo, no se casen con los estilos, ¿ok? Deben de ser creativos, la cerveza es un arte, ¿ok? Es una forma de expresión, no una descripción. Imagínense a alguien haciendo un poema con la guía de poemas, ¿no? No. Entonces, sean creativos, exprésense sean libres a través de la cerveza. El balance en una cerveza es importante. Las cervezas tienen que estar balanceadas entre alcohol, entre maltosidad, entre cuerpo, textura, espuma, amargor, dulzor, pero más que el balance, aunque sí es importante, es más importante el significado. ¿Qué historia está contando tu cerveza? ¿Qué está comunicando? ¿De dónde viene? ¿Ok? Y eso es como lo importante. Cuando tú dices, voy a hacer un stout, esta es una Irish Dry Stout, porque así dice la guía de estilos, ¿qué tienes detrás de eso? Nada. Tu historia es que agarraste la guía y te copiaste el estilo y los parámetros, no. Entonces, es más importante el significado, por qué lo estás haciendo, ¿no? Y sean atrevidos, pero con cautela. ¿Por qué? Porque, bueno, creo que también de repente hay cosas muy extrañas, entonces yo sugeriría que no sean desmedidos, por lo menos en lo que adquieren práctica, ¿ok? Una vez platicando con Gordon Strong, el presidente de la BJCP, yo le decía, oye, pero ¿tú qué opinas de estos estilos así como que tan fuera de la guía? Y como, por ejemplo, lo que Randy dice, ¿no? Yo le dije, es que Randy Mosher dice no sé qué. Y me dijo, sí, me dice, tienes razón, me dijo Gordon Strong. Me dice, pero Randy Mosher, antes de que fuera Radical Randy, él era Randy normal. Él era un homebrewer normal y primero aprendió a hacer bien cerveza y ya que dominó, ya se volvió Radical Randy, ¿ok? Entonces, eso es lo que yo les digo. Sean creativos, pero dominen el proceso. Y bueno, señores, leo sus comentarios. Inscríbanse a tribucervecera.com para que mañana nos veamos en la clase en vivo en el curso. Muchísimas gracias aquí a todos con sus comentarios. Y a ver, aquí los ponemos y nos vemos mañana en el curso. Espero les haya gustado esta transmisión. Yo disfruto mucho estar con ustedes aquí con la comunidad. O sea, muchas gracias, un abrazote. Hagan grandes y mejores cervezas. Nos vemos. Bye.
Hey, ¿no eres parte de Tribu Cervecera? Te estás perdiendo muchísimo conocimiento y otros cerveceros están adquiriendo una ventaja competitiva prácticamente injusta. Inscríbete hoy a la membresía de tribucervecera.com y por un solo pago mensual tendrás acceso a todos los cursos que hay en Tribu Cervecera, todas las masterclasses con exponentes de talla internacional y todo el material que generamos. Y bueno, también podrás estar en las clases en vivo y en el curso profesional de cerveza en vivo que te llevará a otro nivel. Ve ahora a tribucervecera.com e inscríbete. Esto fue Tribu Cervecera, la escuela para el cervecero profesional.